interlocución, pues esos no necesitas que los incluyas, esos ya están incluidos. Pero aquellos grupos, aquellos ámbitos que no tienen posibilidad de participar, hay que incluirlos. Y la administración, digamos, la burocracia democrática tiene que ir a por ellos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿no? En las personas con preferencias sexuales diversas, ¿no? En los grupos de mujeres indígenas, ¿no? O sea, no hay mayor discriminación en este país que ser mujer y ser mujer indígena, además, ¿sí? O sea, es doblemente desigual el asunto, ¿no? Entonces, a esos grupos hay que ir, a incluirlos en la toma de decisiones públicas, ¿sí? Pero ¿cómo el gobierno va a incluir a esos grupos si el mismo gobierno es el que los somete y no los deja salir? Bueno, pues precisamente Entonces, el gobierno debe dejar de es un someter a esos absurdo, grupos. es un absurdo pensar que eso va a pasar porque realmente no va a pasar, al menos no en los próximos, ¿qué será? 50, 60 años. Y más si ves y analizas la calidad de las personas en los altos mandos, ¿no? Llámese desde el presidente de la República, gobernadores, secretarios. O sea, cuando haya personas con calidad humana y preparadas, entonces podrá haber un cambio, pero mientras sigan los partidos políticos y este tipo de democracia que tenemos, no creo que haya mucho cambio. Pero bueno, esa es una visión bastante desalentadora de la realidad social. Está bien, digo, no digo que no la pueda compartir a medias, pero me parece una visión bastante pesimista. Está más bien realista, ¿no? Veo la realidad y... Sí, claro, pero eso no quiere decir que tengamos un destino manifiesto inevitable. Bueno, yo creo que las cosas pueden cambiar. Nos veremos en 30 años. Puedo estar equivocado. Sí, claro, pero mira, tomó 70 años sacar al PRI de la presidencia. 85 nos tomó sacarlo de la gubernatura de Veracruz. Y eso a medias, digamos. Sí, porque sigue, es un azul. Se fueron, no tanto. Pero okay, colorado, digamos, hubo alternancia política. Los cambios no son de la noche a la mañana. O sea, el proceso de democratización de este país, por ejemplo, no ha estado exento de tensiones y hoy en día está sometido a una gran tensión. Hoy, en este momento, 12 de junio de 2018, fíjate, yo veo más riesgos de desdemocratización, como dice Tilly, es decir, de retroceder en los avances democráticos, y no porque vaya a ganar el PG, sino por los riesgos que veo entre las élites que pueden tomar decisiones que vayan en sentido contrario al juego democrático. O sea, me preocupa eso. No me preocupa que gane Andrés Manuel, eso ya está por descontado, digámoslo así. Pero lo que me preocupa más bien son las decisiones que tomen las élites después de eso, que puede implicar pues una desdemocratización, digamos. Eso es lo que me preocupa. Pero bueno, eso es otro tema. Si quieren otro día, déjenme terminar con esto. La segunda dimensión, la elaboración de políticas públicas. ¿Cómo se elaboran las políticas públicas hoy en día? Pues en el papel. Y si me apuran, y lo digo no con un dejo de tristeza, se elaboran con base en ocurrencias. ¿Cómo se deben de elaborar las políticas públicas? Pues mediante mecanismos que garanticen la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas públicos, porque eso y no otra cosa son las políticas públicas. Claro, más apegados a la realidad. Porque ¿sí? aunque ya llevamos 10 o un poco más de años con el presupuesto basado en resultados, los resultados siguen siendo tan magros, Pues mínimos, no se ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se toman decisiones en los escritorios que al final no tienen un impacto real, digámoslo así, en la solución del problema que quieres resolver, porque eso, insisto,
nuestra materia, por ejemplo, no debería llamarse políticas públicas, decía el doctor Merino en un seminario que tomé con él en México. Decía, nuestra materia se debería llamar problemas públicos. Sí, sí, más que políticas públicas, nuestra materia se debería llamar problemas públicos, ¿no? Porque definir el problema público es la parte más difícil de las políticas públicas. Tener claro cuál es el problema público, digo, requiere, como dices, un diagnóstico pues muy en la realidad, que no lo puedes tomar en el piso 40 de una dependencia, ¿no? Disculpe, pero ahí... Perdón, tercero, ya, son 6, ya, termino. La implementación de las políticas públicas. Miren, o sea, si es una bronca diseñar las políticas públicas desde el escritorio, quererlas implementar desde ahí, pues, es doblemente difícil. Se atoran, no pasan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser la implementación de políticas en una burocracia democrática? Pues con criterios participativos, por ejemplo, con criterios de participación ciudadana que permitan, por ejemplo, implementar programas sociales, evitando que queden capturados por grupos específicos. Por ejemplo, no hay programa público más noble que el de desayunos escolares. Es un programa noble, llevarles desayunos a los niños de educación preescolar y primaria, ¿no? En regiones marginales, ¿no? Pero, ¿cómo lo estás implementando? Sí, le estás pagando a la cooperativa escolar, estás organizando a las mamás para que preparen ellas los desayunos mediante insumos que tú, me refiero a tu Estado, tu gobierno, tu administración pública, le estás proporcionando, o estás subcontratando la empresa de un compadre que no sabía de esa cosa, pero pues que había que ayudar para poderlo. Eso. ¿No? O sea, la implementación de las políticas en una administración pública democrática, en una burocracia democrática, tiene que pasar por el tamiz de la participación social para poder tener resultados efectivos, digamos. La gestión de lo público, la democratización exige, por ejemplo, que los grupos sociales ejerzan una verdadera influencia en el desempeño de las organizaciones públicas. No se puede esperar una auténtica gestión de lo público sin tomar en cuenta a los grupos de la sociedad civil. O sea, tú no puedes esperar, por ejemplo, hacer cosas sin tomar en cuenta a los grupos organizados de la sociedad civil. Y tomo otra vez el ejemplo de los colectivos, de personas desaparecidas. Es decir, una fiscalía que pretenda realizar su tarea de localización de personas no localizables, como es el nombre formal, digámoslo así, de la fiscalía, sin tomar en cuenta el trabajo hecho por estos colectivos, pues está trabajando en el limbo. O sea, desconocer el trabajo de los grupos organizados de la sociedad civil me parece un absurdo, ¿sí? Porque tienen mucha más experiencia, precisamente porque lo han hecho en el campo, ¿sí?, que los ministerios que están en sus escritorios, o en la materia de protección civil, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo que mucho tiempo hubo inundaciones en Misantla, y entonces llegaron a querer construir el bordo del río. Eso fue en los tiempos del Liceo Chirinos. Y entonces ya fue el Liceo Chirinos, yo trabajé en ese entonces también, era yo un chamán. Entonces fue el gobernador Chirinos a dar el banderazo de inicio de la obra del bordo, y llegó un grupo de personas mayores a decirle, es que gobernador, lo quieren hacer aquí, pero donde el río se quiebra y nos inunda es allá. Pero los técnicos, los que habían diseñado, digamos, la obra del bordo, habían decidido que se hiciera del otro lado, por así decirlo. Y entonces se armó ahí, digamos, la discusión, y el gobernador Chirinos, que era, a pesar de todo lo que se dice de él, era un hombre muy sensible, o sea, con una gran sensibilidad política, se volteó así y le dijo a Guillermo Rivera, Fausto, exsecretario de Finanzas, a ver, dice, no voy a dar ningún banderazo, revisa esto, hazle caso a esta gente
y regreso cuando logres mediar entre este asunto. Es decir, le ordenó hacer gestión pública, porque no se había hecho gestión pública para una obra, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la gente que vive ahí pues sabe qué es lo que está pasando ahí, pues, ¿no? Digo, si quieren ponemos 20 o más ejemplos al respecto, pero es que es una cosa de sentido común, ¿no? Y finalmente, bueno, no, antes de finalmente, la responsabilidad. Miren, hoy en día la administración pública tiene que hacerse responsable de sus actos. Los administradores públicos tienen que ser responsables, tienen que ser, incluso los altos mandos son políticamente responsables, no pueden evadir su responsabilidad, ¿sí? No, claro, además obligatoriamente, pero quiero decir, una administración pública democrática asume de entrada que el responsable político es eso, responsable político, ¿sí? Y asume su responsabilidad de lo que salga bien y sobre todo de lo que sale mal, ¿sí? Sobre todo de lo que sale mal. Este es el sentido de asumir la responsabilidad, claro, en función de la cadena de mando. Tú eres responsable, digamos, hasta donde te toca, ¿no? Pero no puedes evadir esa responsabilidad que te toca. Y el siguiente nivel tendrá una responsabilidad mayor y el siguiente nivel, ¿no? Por eso cuando dicen, bueno, es que la corrupción no escaló hasta arriba. No, venía de arriba. No, es que no era de abajo para arriba, era de arriba para abajo, ¿no? ¿Y dónde estabas? Pues volteando para otro lado. No puedes hacer eso, ¿sí? No puedes hacer eso. Los servidores públicos tienen que rendir cuentas y tienen que actuar con transparencia, que no es cosa menor. No es cosa menor. Yo sé que no nos gusta eso de la transparencia, nos choca, que nos estén preguntando qué y qué. Y finalmente, una administración pública basada en valores. Se nos han olvidado los valores, sobre todo los valores democráticos. Se nos han olvidado los valores democráticos, ¿sí? Los burócratas, en mi opinión, deben de ser modelos a seguir. O sea, el funcionariado, los funcionarios públicos deben de ser el modelo a seguir de una sociedad. Y no, como actualmente son, motivo de escarnio o de vergüenza en algunos casos, ¿sí? No, los funcionarios públicos son personas muy importantes, cumplen un papel muy importante en la sociedad, o en las sociedades, digamos así. Deberían de ser un ejemplo, un modelo a seguir. Su desempeño público realiza, digámoslo así, una especie de pedagogía social. Una especie de pedagogía social, de cómo, pues digámoslo así, cómo está la salud pública de una sociedad. Entonces, cuando la burocracia está infectada por el virus de la corrupción, pues la sociedad entera está engangrenada del mismo virus. Entonces, hay que recuperar los valores y los principios esenciales de la ética pública, los valores y principios esenciales de la ética democrática, de la gestión pública democrática, de que tú como servidor público tienes la responsabilidad de atender a todos por igual, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Y darles a todos el mismo trato y el mismo acceso, porque de lo contrario estás yendo en contra de los principios fundamentales del desempeño público, del funcionariado público. Entonces, pues esas son las ideas que yo les quise compartir hoy, hablando de administración pública y democracia. Gracias.